y un nuevo texto del bloque 3 de los reading text y si no recuerdo mal va a ser también el último que tenéis abierto, el último que tenéis a vuestra disposición, que es el que dice Text on Eating Disorders. Siguiente campo semántico, siguiente vocabulario del que hablaremos la próxima semana será del vocabulario de la salud, por ejemplo, de dietas, de comer, de adelgazar, de engordar, y luego también el vocabulario referido a enfermedades, a síntomas. Pues bien, para introducir un poco eso, tenemos este Text on Eating Disorders, texto sobre los desórdenes alimenticios, ¿vale? En ese caso, disorder, referido a la salud, referido a una enfermedad, pues es como en castellano. Bueno, pues pulso, como es habitual, tenemos el PDF con el texto de ejercicios y el aquí proyectamos primero el texto con los ejercicios, vamos a echarle un vistazo y ahora vemos qué ejercicio, qué es lo que hay que hacer. Como siempre, así lo vimos también la semana pasada, o sea, el bloque pasado, la semana pasada, cuando hablamos del examen, hicimos, ¿no?, la prueba del examen en la convocatoria del 25, lo que tenemos a nuestra disposición antes de empezar el texto y el que yo siempre insisto que os refiráis, empecéis por ahí. Insisto, lo que tenemos antes de empezar con el trabajo y la lectura del texto es título del texto y luego también yo recomiendo siempre que haya tiempo, si puede ser, que le echéis un vistazo también a la ejercicio 2, o sea, al ejercicio uno, perdón, las preguntas, a las preguntas del ejercicio uno y a las palabras, a los sinónimos del ejercicio 2, ¿no? Porque eso también nos puede dar información, os puede dar información antes de empezar a leer el texto en sí al hecho a saber un poco de qué va, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿De qué me está hablando? Que eso siempre a la hora, insisto, si yo ya lo sé, ya tengo esa información, he despertado, como digo siempre en mi cabeza, un poco en lo que sé de ese tema, a la hora de leer el texto siempre va a ser mucho más fácil o sea, me va a resultar más sencillo el comprender el texto, ¿no? El absorber un poco esa información, saber de qué me habla. Eating disorders, como suele ocurrir también en los exámenes, el título no es ambiguo, no es contradictorio, no es confuso. Claramente nos dicen de qué va. Eating disorders nos va a hablar de desórdenes alimenticios. Well, eating disorders are one of the unspoken secrets which a lot of families suffer from. Millions of people are afflicted with these disorders every year, and most of them are adolescents, and particularly young women. Why are adolescents and young women so susceptible to developing an eating disorder? According to the Institute of Mental Health, it is because at this period of time, women are most probable to diet and keep a slim figure. Certain sports, such as the snap gymnastics, and careers, such as modeling, especially reinforce the need to stay slim. Anorexia nervosa is the name for not eating because you think you are fat. If you're at least 15% under your normal body weight and you are losing weight through not eating, you may be suffering from it. Bulimia nervosa is characterized by excessive eating and then eliminating the food by vomiting, abusing laxatives or diuretics, taking enemas, or exercising obsessively. If someone suffered from this disorder, it could stay for years because body weight often remains normal. When people suffer from bulimia, their families are very often ignorant of the situation. Eating disorders are serious conditions which need to be diagnosed and treated like any medical disease before it is too late. If it continued to go untreated, it could result in severe medical complications that could be dangerous for your life. Treatment of eating disorders nearly always involves group psychotherapy, and medication may also be appropriate. If you believe you may be suffering from an eating disorder, please get help. If the patient is properly diagnosed, these disorders are easily treatable and often cured within a few months. Bueno, como viene ya siendo habitual, tanto el tamaño como lo que es el nivel, es el que nos van a pedir para el examen, ¿vale?
¿Qué ejercicios vienen? Bueno, pues hay tres, pero os voy a pedir que hagamos, o que hagáis, mejor dicho, el uno y el 2, que son questions and answers, el número uno, y encontrar el sinónimo del número. ¿Por qué? Porque el número 3 es tal cual como el ejercicio número 3 y se prefiere que lo hagamos entre todos, o sea, que lo hagamos aquí, ya un poco con vuestra participación y demás, porque además hay también todavía elementos gramaticales o contenido gramatical que se pregunta y que aún no hemos trabajado. Ya cada vez quedan menos, lógicamente, pero todavía podemos encontrar. Así que el que vamos a empezar aquí ahora, pues son el ejercicio uno típico de preguntas y respuestas, con las recomendaciones y reglas que ya conocemos, y el de los sinónimos. En este caso, me parece tal cual, como vimos la semana pasada, aparecerá en el examen oficial, con la palabra en sí, para la que tengo que buscar un sinónimo, el tipo de palabra y dónde está ese sinónimo, en qué párrafo del texto está. ¿Vale? Bueno, pues empezamos y ya digo, dependiendo un poco del tiempo, de repente vemos la primera parte del ejercicio 1 o lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? A ver si puede ser que hagamos algo al menos del primer ejercicio y si no, lo terminaríais en casa, si no lo tenéis hecho entero, por favor, y ya lo vemos aquí la semana que viene. Ya sabéis que siempre un poco esos comentarios, vuestra participación y alternativa es lo que un poco le da vida a esto. Vale, pues vamos allá. Entonces, bueno, como solemos hacer para la corrección, nos basamos, bueno, ya sabes, Alberto, nos basamos en Sí, el solucionario, pero pues siempre abierto a las opciones que también nosotros tenemos. vale. Bueno, questions and answers. La primera me dice, ¿Do people like talking about them suffering an eating disorder? Why not? Bueno, hacía tiempo que no nos aparecían estas de sí o no, porque, como ya sabéis, no aparecen tal cual en el examen. Pero bueno, Sí. ha aparecido aquí de esa manera y ya sabéis que, bueno, pues diciendo sí o no, con una respuesta Ajá. corta si es posible, simplemente con sí o no. Y luego ya lo que es la razón en sí, que es la frase, sujeto, verbo complemento. So, do people like talking about them suffering an eating disorder? Eh, yo supongo que, Alberto, que tú tienes un buen nivel, más o menos, o sea, te habrás enterado de lo que pregunta, ¿no? Sí, Ok, sí, lo digo esto porque es habitual porque esta construcción de esta pregunta ya, pues eso, requiere cierto nivel, ¿no? sí. Pero suele plantear problemas, ¿no? En muchos de los compañeros, ¿no? A la hora de entenderlo. Se traducía, a la gente le gusta hablar sobre sobre el hecho de que ellos sufren o tienen una enfermedad o un desorden alimenticio. Esa estructura de talking about them suffering, ese meter ese them, ese pronombre ahí de objeto y tal para señalar el sujeto, cuando en este caso, como vemos, el verbo es con una forma ing, no es una forma personal. Ajá. Pero bueno, ya digo, esa estructura de que yo puedo utilizar un verbo en ing detrás de una preposición, Sí, y demás, y señalar e indicar el sujeto con un pronombre objeto. Pues ya digo, esto pues, ya es de cierto nivel, entonces a veces causa como, bueno, ¿esto qué es? Ok, sí. bueno, vamos a ver qué nos propone el solucionario. Dice, no, they don't, o no. Eating disorders are unspoken secrets many families suffer from. They are often very ignorant of the situation. Em, a ver, esta versión está bien, claro que sí, es completa, pero de repente si a lo mejor yo escribo eating disorder are an unspoken secret many families suffer from, ya sería una buena respuesta. Mejor Vale. aún, si lo hago sola, digo, they are often very ignorant of the situation. Si yo utilizo, si la respuesta fuera esta segunda frase sola, yo eso sí cambiaría the situation por sickness, la enfermedad o el disorder, ¿no? They Sí, are often very ignorant of the situation. The family are often very ignorant of the situation. ¿Vale? vale. ¿A Bueno, través de qué es un secreto? yo le cambio un poco, pero bueno, Vale, más o sí, sí, menos. sí. Termino lo que la explicación así, y me Vale. dice, digo que a través de ese
hablar de que la familia no habla o de que no lo sabe muchas veces, ya estaremos diciendo que a la persona que lo sufre no le gusta, ¿no? Es como una especie de justificación indirecta. Ya digo, lo mejor es poner los dos. Si lo ponemos por separado, especialmente con la segunda frase, habría que modificarlo. Vale, Alberto, pues dime cuál es la versión que tú tienes. Yo he puesto no they don't because Ajá, they keep eating disorders like a secret even with their families. Además perfect, ha that's puesto right. Como suele ser habitual, me gusta mucho incluso más la que tú me das, ¿no? No, they don't. They keep secret, ¿no? Has dicho, they sí, keep secret. The eating disorder. Ajá. because they keep eating disorders like a Oh, secret even perdón. with their Ok, ok. Because, ok. Vale, vale, lo voy a reacentar. Because they keep, ok. Because they keep a secret or secrets. they keep eating disorders Ok. A secrets or secrets. like a secret Ok, perfect. Like a secret, like a even secret. for their families, ¿no? Exacto. That's right. Even for For their their families. families. Eso Bueno, es. sin lugar a dudas, esta versión es muchísimo mejor. Porque se ajusta más que las de... Claro, en el solucionario a veces jugamos con intentar ser lo más literal posible, ¿no? Es decir, literal Claro, respecto del texto me refiero, ¿no? Para que, digamos, una gran mayoría de compañeros pues van a intentar siempre ofrecer esa o tirar por esa solución, intentar ver y reproducir, traerse del texto la versión lo literal. mismo, Pero ¿no? esta indudablemente es mucho mejor. Es por cambiar un poco la Pero, misma frase que te dan, pues darle ajá, otro, ¿no? perfecto. Utilizar algo Y diferente. te digo, Alberto, que esta se valora, o sea, a ver, la otra no estaría mal y tal, pero esta se valoraría también muy positivamente porque es diferente, no es exactamente lo del texto, como tú dices, por cambiar, y además en tu caso, que lo puedes hacer, perfecto. Vale, genial. Ok, vamos a volver al, a- al aula, o sea, a lo que teníamos. Y la siguiente pregunta me dice, why can some sports or professional careers lead to an eating disorder? Aquí lo que otros compañeros podrían encontrar un poco más complicado es el lead to, el verbo lead Sí. to que es llevar a, ¿no? Lead Mm, es guiar, liderar. Y sí. cuando lo utilizamos con to, seguido de to, puede ser eso, ¿no? Guiar a o llevar. So, why can some sports or professional careers lead to an eating disorder? A ver qué nos dice el solucionario. Because these sports or careers reinforce the need for the person to stay slim, ¿no? De quedarse o de permanecer Mm, delgado. ¿Vale? Refuerza esa necesidad, ¿no? Hablaba sí. especialmente de mujeres. No sé si tienes alguna alternativa, Alberto, o más Sí, o menos es está bien. parecida, ¿eh? Ok, perfecto. Vale, pues cuéntame. Eh, because some sports or professional careers need to keep a slim figure. Ok, some sports or professional careers Need to. need to keep. Uh, Sí. ok, a ver, because some sports or professional careers. Ok, fíjate, para que sonara, porque lo que tú me dices, si lo hubiera un nativo y tal, entiende, pero le podría, sobre todo la parte final, un poco Sí. ahí colocar. Entonces, para evitar eso, simplemente decir, because some sports or professional careers need the person or need the profession or need the sportsman, the person to keep fit. Ah, vale, sí, Es decir, también. que si introduce eso, ¿no? Se necesita que la persona se mantenga, En ¿ok? forma, ¿no?
Vale. Perfecto. Because some sports or professional careers need the person to keep fit. Need Okay, the person. Vale. that's right. A ver, vale, pues vamos con la Person. siguiente. Vale. eh, la pregunta. Dice, what are the main signs telling a person is suffering from anorexia nervosa? ¿No? Como los signs, los signos, las pruebas, ¿no? Las Sí. señales, signs, Ujú. de que la persona No está sufriendo. sufre eso. Exacto. Ay, perdón. Sí. Entonces me dice, the main signs are the fact that you are at least 15% under your normal body weight and that you lose weight through not eating. ¿Vale? Este sería, yo digo, lo más literal. Los principales Vale. signos son estos, ¿no? Que estás por debajo del 15% de tu peso normal y que pierdes peso no comiendo. ¿Vale, Alberto? No sé si tiene Vale. alguna No, alternativa. está bueno. Bien. Anorexia Sí. nervosa is characterized by no eating because you think you are fat Okay, that's right. and you Uh, lose weight through no eating. that's right. Excellent. Okay, perfect. That's right. Conteniendo lo del through not eating, lose weight, ¿vale? Mm. Exactamente. Okay. Perdona, ¿puedes repetírmelo un momento? Espérate, que me queda un poco así. Eh, ¿Ahora dónde estoy? Anorexia nervosa is characterized by no eating Ajá. because you think you are fat and then you lose weight through no eating. Ok, vale. La única pega que le pondría no es a la redacción, esta vez, sino al hecho, fíjate, Alberto, que en la pregunta te dicen Sí, signs, sí, los signos, sí, lo que me he plural. dado Y entonces cuenta tú que me has dado uno, faltaría el otro, el sí, del que el está por otro, debajo de su peso normal. sí, Si en la pregunta no me hubieran dicho nada, hubieran dicho, talk about any sign, o talk about, o tell us sí. some signs, algún signo, todavía. Pero me dice the main signs, es decir, los Sí, principales. Es decir, es me un obligan plural, a poner como mínimo dos. sí, pues un plural, claro, Exacto, ¿no? Y los además dicen signos main, los signos o las señales principales. principales. Es decir, Sí, no me voy a conformar con uno solo. Me sí, hacen falta vale, vale, mínimo dos, ¿vale? Por eso sería bueno también vale, incluir efectivamente el otro, el que ¿no? hemos dicho del 15 under your body weight. Vale. Vale, a ver si nos da tiempo todo. How is it that families don't often know one of them has anorexia? Es decir, ¿cómo es que, conectando además con la primera pregunta, hay familias que no saben cómo que uno de ellos tiene anorexia? Bueno, Vale. como posible respuesta nos dice, families don't often know because the body weight of the sick person often remains normal. Se queda Vale, igual. sí. No sé qué tienes tú, Alberto. ¿Tienes Yo tengo, alguna...? te digo, because Ok, if someone suffered from this disorder, the body weight often remains normal and families are usually ignorant of the situation. perfect, that's right. Great. Muy bien, exactamente. Es lo que te decía antes. Tú puedes elaborarlo. Entonces, si lo ves claro, como normalmente lo sueles ver, adelante. Mm, ¿Por qué? Porque los correctores, y te lo digo también, pues como cuando era profesor de bachillerato, de segundo bachillerato, cuando hay una pregunta, o sea, esperamos unas respuestas concretas. Me explico. No concretas, sino esperamos que la mayoría de los alumnos respondan de la misma manera. sí. Entonces llega un punto en que, claro, que es como muy mecánico, empiezas a fijarte más en esos fallos que puedan tener. De manera que cuando viene algo diferente, ¿no? Original, como suelen ser tus respuestas, ahí, punto positivo. ¿Por qué? Porque ya entonces dices, pues aquí, primero, el hacerlo Hay algo diferente ya diferente, ¿no? indica, ¿perdona? Que hay algo diferente, ¿no? Y todo eso gusta, ¿no? Exactamente. Supongo. Vale. Algo diferente. Me estaba contando que el alumno, pues de repente tiene más nivel, ¿no? Y entonces se presta atención, se corrige digamos, de una manera un poco más, no quiero decir más positiva, pero bueno, como que más predispuesto a intentar que se lleve toda la... No quiere decir eso, Vale. siempre lo digo, que si yo respondo.
con la pregunta que todo el mundo, mejor dicho, que el profesor está esperando, esté mal, ¿no? Si está bien, Sí, estarán sí, bien y te dará la puntuación. claro. Pero ese tipo de respuestas, y además como van a venir el primer ejercicio del examen, predisponen una actitud muy positiva para la corrección de ese ejercicio y del resto del examen. Bueno, pues genial. Vale, Ok, vale, Javier, vale. pues ya lo dejamos aquí si quieres, que son menos Ah, 5 y ok, así, vale, perfecto. vale, así descansas ya, ¿vale? Ok, venga, pues te lo agradezco, Venga, Alberto y tal. venga, Javier, Pues hasta la nada, nos semana vemos que la viene, semana buena que semana. viene. Venga, Venga, hasta igualmente. luego. Adiós, hasta luego. Adiós.